Gracias, Marcelo, por la invitación y a toda la información. Vamos a hablar de inhibidores de ciclina en cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, entrando de lleno en lo que es cáncer de mama metastásico, uno debe plantearse cuál es el objetivo. El primero de ellos es encontrar el mejor tratamiento que prolongue la sobrevida del paciente, pero a expensas de una toxicidad baja, para mantener una calidad de vida aceptable. Uno sabe que el 50% de los pacientes en este escenario no van a responder a una terapia endocrina inicial, 30% van a tener una respuesta al tratamiento endocrino, pero solo un 20% van a lograr una enfermedad prolongada en el tiempo. Inexorablemente la mayoría va a terminar progresando. La otra opción que teníamos, si uno hace historia, es utilizar en este escenario quimioterapia en primera línea con agentes únicos, como pueden ver en la tabla de la izquierda, pero con unas tasas de respuesta muy bajas y sobrevidas globales que no superan los 20 meses. La otra opción, como muestra en la tabla de la derecha, podemos hacer combinaciones de drogas que pueden duplicar la tasa de respuesta, pero la sobrevida global también ronda los 20 meses. Cuando uno tiene un paciente con cáncer de mama metastásico, lo importante es respondernos, para mi modo de ver, 3 preguntas. Una de ellas es si el paciente está en crisis visceral, considerado esto como una disfunción orgánica. Después podemos charlar, si quieren, a qué es lo que es crisis visceral, porque la definición ha ido cambiando en el tiempo y hay una línea muy delgada en cómo definirlo. La segunda pregunta que uno debe hacerse es cuál es el estado menopáusico de la paciente, si es pre o posmenopáusica. Si fuera premenopáusica, uno tiene que transformarlo en el paciente en menopáusica, ya sea con tratamiento farmacológico o con algún gesto local como cirugía, por ejemplo. El tercer interrogante que nos tenemos que plantear es en qué momento el paciente progresa, si es una resistencia endocrina primaria o secundaria, dependiendo del tiempo de la progresión respecto a la última terapia hormonal, ya sea en el escenario de adyuvancia o de la enfermedad avanzada. Esto de utilizar hormonoterapia solamente e ir desplazando hacia líneas más posteriores la quimioterapia no es un concepto nuevo, sino que uno ya en las guías tanto americanas como europeas lo puede ver desde hace más de una década, y estas guías dicen que uno debería utilizar quimioterapia solamente cuando hay una crisis visceral, una enfermedad endocrina resistente o aquellas enfermedades que progrese rápidamente. Lo demás, uno podría utilizar una secuenciación de líneas hormonales. Cuando utilizamos inhibidores de aromatasa en primera línea, lo comparamos contra el clásico tamoxifeno y las tasas de sobrevida libre de progresión rondaban los 8 a 13 meses. Si uno considera algunos trabajos de combinación, como el anastrozol con fulvestrán a baja dosis, puede llegar esa sobrevida libre de progresión a 15 meses, como en el trabajo del ESWOG. Pero este trabajo tenía la dosis baja de fulvestrán. Años después aprendimos a utilizar las dosis mayores de 500 miligramos de fulvestrán. Este es el trabajo Falcon en primera línea. En pacientes naïf, este es otro dato, y el utilizar fulvestrán versus anastrozol fue superior en cuanto a PFS, 16 meses contra 13 de anastrozol. Pero podemos ver que este beneficio solo fue para pacientes que no tenían enfermedad visceral. Entonces, en los últimos años este escenario fue cambiando y a partir de la década pasada es que se incorporaron los target hormonales, como por ejemplo, el primero de ellos fue el inhibidor de mTOR, que asociado a inhibidor de aromatasa demostró un beneficio en PFS.
Y después vinieron los famosos inhibidores de ciclina. Para hablar del mecanismo de acción, les he traído este gráfico. Lo que ellos hacen es producir un arresto del ciclo celular. Por un lado, la ciclina D recibe múltiples vías, distintas señales de receptores de transmembrana que lo que hacen es estimular a la ciclina 4 y 6 para que fosforinen a la proteína del retinoblastoma. Y esto producir una liberación del factor de transcripción E2 y así la fase G0 entra en G1. Estas ciclinas son frenados por genes supresores, como ven en la diapositiva, el P53, el P21 y el P16. Los inhibidores de ciclina actúan de la misma forma que estos genes supresores. Inhibiendo estas ciclinas, entonces, no permiten el inicio del ciclo celular. Estos inhibidores de ciclina son estructuralmente moléculas muy parecidas, sin embargo, tienen bastantes diferencias, los cuales confieren un perfil de eficacia y de toxicidad diferente. Por ejemplo, el abemaciclib es mucho menos selectivo para las ciclinas 4 y 6, sin embargo, inhibe en 4 o 5 veces más potente otras quinasas diferentes al palbo y al ribo. Si bien las tres moléculas se dan por vía oral, tienen diferentes dosis de administración y el esquema también es distinto. El abemaciclib se lo da de forma continua, diariamente, sin interrupción, en tanto que el palbo y el ribo se los da 3 semanas y una de descanso. La vida media de estas moléculas es distinta, el abema es más corto, por eso se lo da en 2 tomas diarias, y el abemaciclib atraviesa la barrera de meningia, tiene penetración al sistema nervioso central por ser lipofílico. Estas moléculas tienen algunas diferencias en cuanto a su biodisponibilidad y los inhibidores, por ejemplo, del citocromo P450 pueden aumentar su concentración y los inductores pueden disminuir la misma. Cuando hablamos de pacientes en cáncer de mama avanzado, tenemos un amplio espectro, con diferente evolución clínica e historia de tratamiento distinto. Acá pueden ver en esta diapo un poco las opciones. Podemos tener pacientes naïves de tratamiento, que son alrededor del 20% de los pacientes, o aquellos que progresan en forma temprana, o recaen menos de un año determinada la terapia endocrina adyuvante, o aquellos que progresan muy lentamente, más de un año de terminada esa terapia endocrina. Estos van a ser los pacientes de primera línea. Pero después tenemos pacientes que progresan en segunda línea o más allá. Y es en este escenario que se diseñaron estos trabajos con inhibidores de ciclina en primera línea o más allá de esta, que realmente han incluido un gran número de pacientes, los datos son muy contundentes y expresan una buena toxicidad. Los trabajos en primera línea combinaron los inhibidores de ciclina, los 3 disponibles, y otros palbociclib, ribociclib y abemaciclib con inhibidores de aromatasa, y más allá de la primera línea, combinaron estas mismas moléculas con fulvestrant. Los resultados son diferentes, pero porque las poblaciones incluidas son muy diferentes. Por ejemplo, el PALOMA-2 incluyó un 22% de pacientes en primera línea cuyo intervalo libre de progresión fue inferior a 12 meses. El MONALEESA solo tenía un 2% de esta población y el MONARCH no incluyó este tipo de pacientes. Los 3 trabajos incluyeron un 40% más o menos de pacientes de novo y otro tanto, 40% para el PALOMA-2 de progresados más de 12 meses, y en el MONARCH 3 y MONALEESA 2 este número llegó casi al 60%. Acá podemos ver los resultados. Las tasas de respuesta van de un 40 a un 50%, y si uno ve las respuestas objetivas puede llegar hasta el 80%, con buenos números en cuanto a PFS en meses, que van de 23 meses para la combinación en el MONALEESA y 33, el más alto, del MONALEESA 3.
respecto a la monoterapia, que va de 14 a 16 meses, que es lo que encontramos cuando utilizamos los viejos, cuando analizamos los viejos trabajos de inhibidores de aromatas. O sea que los arreglos de estos trabajos son todos bastante parecidos, como pueden ver en el reencuadro. No dudamos de beneficio. Estos son los trabajos ya en pacientes pretratados. Tenemos Paloma 3, Mona Lisa 3 y Monarch 2. También distinta población. Como podemos ver con la línea en rojo, el trabajo de Paloma 3 incluía hasta un 34% de pacientes que habían recibido una línea de quimioterapia. Sin embargo, en Mona Lisa y Monarch no se permitía quimioterapia previa. Y el Mona Lisa y el Monarch eran solamente pacientes posmenopáusicas, el Mona Lisa. Bueno, acá tienen los resultados en segunda línea, que las PFS son de 16 y 14 para Monarch y Mona Lisa 3, respecto a Paloma, que fue de 9 meses, inferior. ¿Pero por qué? Porque la población era muy politratada. Abajo tienen de la diapositiva una línea de quimio previa y hasta 3 líneas endocrinas previas respecto a los otros dos trabajos. Eso puede ser lo que hace que tenga un número algo inferior. El Mona Lisa 3, podemos ver que en el 2019 se presentaron los datos de PFS con un beneficio de 33 meses respecto a 19 del Ribo-Fulvestrant versus placebo, tanto en primera línea, y este beneficio fue también en el grupo de segunda línea y los recaídos tempranamente, con una PFS de 14.6 con la combinación contra 9 en el grupo placebo. Hay dos trabajos que vale la pena mencionarlos independientemente. Son aquellos que eran exclusivos para pacientes premenopáusicos, como es el Mona Lisa 7, y el Monarch 1, que era monoterapia en pacientes muy pretratadas con abemaciclib. Estos son las curvas de pacientes exclusivamente premenopáusicas. El Mona Lisa 7 incluyó 670 pacientes, donde podían utilizar ribociclib más tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa con goserelin. Como pueden ver, el PFS para la combinación fue de 23 meses contra 13 en el grupo placebo. O sea que podría llegar a ser el estándar en una paciente premenopáusica que yo la transforme en menopáusica. Y en este grupo hay un forest plot que demuestra beneficios, sobre todo si el paciente hizo inhibidor de aromatasa, acá plantea un poco el tamoxifeno, y si el paciente tenía más de 3 lesiones. Y también hay pacientes premenopáusicas en el Paloma 3 y en el Monarch 2, en ambos alrededor de 100 pacientes en cada uno de estos trials. Y el hazard ratio para ambos trabajos fue bastante similar al de Mona Lisa 7. Posteriormente se realizó en San Antonio del año pasado un update del Mona Lisa 7 y los datos de sobrevida global, y se vio que la combinación, la sobrevida era de 58.7 contra 48 en el grupo placebo. Esto significaba una reducción del riesgo de muerte del 24%, independientemente de cuál era el comparador, si inhibidor de aromatasa o tamoxifeno. Respecto al Monarch 1, este es un trabajo que incluyó 130 pacientes, eran muy politratados, con 3 líneas previas de tratamiento para enfermedad avanzada, con un rango entre 1 y 8, una tasa de respuesta de casi el 20%, y si uno veía la tasa de beneficio clínico que persistía más allá de 6 meses, era del 40%, en una población muy politratada. O sea que esta puede ser una opción para aquel paciente que no pudo hacer inhibidor de ciclina en primera o segunda línea por cuestiones de acceso o porque en su momento
no había la disponibilidad de estas moléculas cuando el paciente se presentó como enfermedad metastásica. O sea que tenemos trabajos en distintas poblaciones: endocrino sensible, endocrino resistente, pacientes recaídos, pacientes de novo, sensibles a la hormona o resistentes, y todos demuestran pre- o menopáusicos, y todos demuestran beneficio en PFS. Pasando a lo que es resultados en sobrevida global, también fue llegando estos datos con estas moléculas. Por ejemplo, el Paloma 3 demostró, fue negativo porque se puso un límite del 20% de mejoría en sobrevida libre de progresión, y no cumplió este trial, pero si uno analiza solo la población sensible, se ve que las curvas se empiezan a separar. Sin embargo, con un follow-up mayor de 73 meses presentado este año en ASCO, este trabajo Paloma 3 ya vio una diferencia de palo fulvestrant de 34 meses respecto a placebo fulvestrant de 28 meses. O sea que los datos se han ido consolidando. Y el beneficio es en todos los subsets analizados, salvo en los pacientes que tenían un intervalo libre de enfermedad menor a 24 meses, que solo era del 20%. Esto es el análisis de sobrevida global de otro trabajo, que es el Monalisa 3, de fulvestrant más menos ribo. ¿Y qué se vio? Que el agregado de ribo produce una reducción en el riesgo de muerte del 28%. Y que este beneficio, en la curva de la izquierda pueden ver toda la población, y a la derecha pueden ver que este beneficio es tanto en primera línea como en segunda línea o en aquellos que recaen tempranamente. Y este trabajo también tuvo un update de los datos de sobrevida este año en ASCO 2021, con más de 4 años de seguimiento, y la combinación de ribo-fulvestrant demuestra un beneficio en sobrevida mayor a 1 año comparado contra placebo fulvestrant. Y en las curvas de inferior pueden ver que esto es tanto en el subset de primera línea como en segunda línea o recaídos tempranos. Bueno, se beneficiaron en un análisis de subgrupo toda la población, incluidos los pacientes de 65 años, que a veces nos preguntamos si pacientes más de mayor edad, para no decir añosos, uno podría indicar estas moléculas que tienen un cierto perfil de toxicidad. También se benefició la población endocrino resistente y endocrino sensible. Esto se trasladó a que se prolongara el tiempo a la primera quimioterapia en más de 20 meses. Y también se postergó lo que es la PFS secundaria en toda la población. O sea que este beneficio de usar inhibidores de ciclina en primera línea es como que se prolonga hacia la segunda línea. Estos son los resultados de sobrevida de Monarch 2, que es fulvestrant más o menos abemaciclib. Solamente recordarle dos datos: que el 70% de esta población tenía una resistencia endocrina secundaria y alrededor del 25% eran resistentes primarios. En ESMO 2019 se presentaron los datos de sobrevida global de este trabajo, con un beneficio en sobrevida libre de progresión y beneficio en sobrevida global de 9 meses, pero sobre todo se beneficiaron los pacientes que tenían enfermedad visceral y los que tenían una resistencia primaria, que no era el mayor de la población, como les conté anteriormente. En ESMO de este año se realizó un update de este trabajo, Monalisa 2, con un follow-up de casi 80 meses y una mejoría de la sobrevida global de 12.5 meses de la combinación ribo-letrozol versus placebo. O sea que los datos se han ido consolidando y este beneficio aumenta la diferencia a medida que pasan los años. Esto es porque en el grupo placebo recaen más pacientes que en el grupo con inhibidores.
El beneficio se mantiene en todos los pacientes, inclusive en aquellos que fue un factor de estratificación, la enfermedad pulmonar versus la hepática, también aquellos que tenían una edad mayor de 65 años y aquellos pacientes que, independiente de si había menos o más de 3 lesiones metastáticas. Y con esto se vio que la combinación de riboletrozol demora el inicio de la quimioterapia. Esta gráfica me gusta porque verdaderamente, como dice la palabra, es un gráfico y muestra todos los números obtenidos de sobrevida global a lo largo de todos los estudios fase 3. Y en segunda línea todos demostraron beneficio, el Monalisa 7, el Monalisa 3, el Monar 2 y el Paloma 3 fue el único que quedó por debajo de este límite. Y en primera línea tenemos el Monalisa 2, los datos de los otros dos trabajos con Palvo y con Abema que están pendientes, posiblemente los tengamos en 2 años. No sé si vos sabés algo más, y vos nos podés contar sobre esto. Y este beneficio en sobrevida se mantiene en toda la población. Si tienen metástasis hepáticas, pulmonar, o sea, la enfermedad visceral se beneficia. También se benefician los pacientes que tienen enfermedad ósea. Hay beneficio independientemente si son 3 o más lesiones. Algo que también me resulta a mí muy interesante y que cada vez más le pedimos a los trabajos en cáncer de mama metastásico es análisis de calidad de vida. Y estas moléculas, estos trials con estas moléculas hicieron análisis de calidad de vida. Algunos de ellos demostraron que esta se mantenía y en otros que la calidad de vida se incrementa, lo cual no es un dato menor. Bueno, este es otro apartado que uno tiene que realmente está inconcluso, no se llegó a nada, toda la investigación ha sido negativo, el tema del análisis de los biomarcadores para ver qué población puede beneficiarse más. Por ejemplo, el Paloma 2 analizó el Ki-67, el P16, la ciclina, el gen de retinoblastoma, los receptores de estrógeno, si aportaban algo y fueron todos negativos. Y lo mismo pasó con el trabajo de Monalisa 2, que el beneficio fue independiente de los niveles de la proteína del retinoblastoma, de Ki-67, de P16 y algunos genes, incluso independiente del beneficio de la mutación de PI3K. Bueno, este es un trabajo que a mí se lo traje para comentar, me parece interesante cuál puede ser el acompañante en primera línea, si asocia al palbociclib fulvestrant o letrozol, inhibidor de aromatasa. Este es un fase 2 y el resultado se dio que no fue un trabajo ni de superioridad ni de inferioridad. O sea que daba lo mismo. Y las PFS no difieren en los subgrupos preespecificados de compromiso visceral, si la enfermedad de nuevo o recurrente. Otro interrogante que uno se puede plantear es, tenemos muy claro qué hacemos con la crisis visceral. Tenemos muy claro que hacer una primera línea con inhibidores de ciclina es beneficioso en cuanto a tasa de respuesta, PFS, sobrevida global. Pero ¿qué hacemos con aquel paciente que tiene muy baja carga tumoral? Aquel que tiene solo metástasis ósea o una o dos lesiones viscerales, que constituyen un grupo del 15 al 20%, no es tan despreciable si uno se pone a analizar. Esto va a ser respondido en un trial que está en marcha, que es el SONIA, que tiene 2 ramas, se van a incluir 1000 pacientes y se va a utilizar un inhibidor de aromatasa solo de inicio y a la progresión fulvestrant con el inhibidor o la secuencia inversa. Gamble utiliza el inhibidor de ciclina y a la progresión el fulvestrant solo. Bueno, sabremos qué hacer en este grupo de pacientes cuando tengamos estos resultados. Pasando a otro tema que es toxicidad, lo vamos a pasar un poco más rápido, tal vez nos podamos explayar más en los casos que Ernesto nos va a contar.
El PABO y el RIBO tienen mielotoxicidad importante respecto al abemaciclib. Pero sabemos que no es una neutropenia febril, es muy baja, miren los números, y alrededor del 1 o 2%. Sin embargo, la abema tiene un 80% en los trabajos fase 3 de diarrea grado 3. El ribociclib es el que prolonga el QT, por eso se recomienda en los primeros ciclos hacer un electrocardiograma de control. Y hay toxicidad algo más infrecuente, como puede ser la estomatitis, los vómitos, el dolor abdominal, artralgias. Pero algo que yo veo mucho y con frecuencia es la fatiga, que si uno ve los números en los trial pivotales llega a casi el 40%. También puede haber un 40% de náuseas y de alopecia. Pero entonces, resumiendo, la toxicidad comparativa, el PABO y el RIBO tienen bastante neutropenia, el abema diarrea, el RIBO y el abema tienen náuseas y vómitos, y el incremento de las transaminasas, más que nada lo vemos en un valor inferior al 10% con RIBO y con abema. Entonces, respecto a la toxicidad, uno tiene que ver cuál es la comorbilidad mayor de la molécula que uno va a elegir. Puede ser a nivel de la médula ósea, o sea, hematológica, cardiovascular o gastrointestinal. Pero uno tendrá que ver qué drogas concomitantemente está recibiendo el paciente, cuál es su polifarmacia, por esto de, por ejemplo, lo que les expliqué del metabolismo hepático. Si el paciente tiene compromiso del sistema nervioso central, uno elegirá uno u otro agente. También mucho depende de la experiencia clínica. En el mundo hoy se usa más palbociclib porque fue el que más pegó, el primero que pegó, digamos. Pero hoy los datos son robustos para las 3 moléculas. Entonces uno tendrá que ver qué experiencia tiene con cada una de ellas. Y por otro lado, el acceso, ¿no? Un dato importante a tener en cuenta es que los inhibidores de ciclina deben ser iniciados a dosis plenas y ajustados según la necesidad por unidad. No podemos empezar con una dosis baja y después ir subiendo. No, esto no es así. Esto a veces lo hacemos con la quimioterapia. Bueno, y cada vez hay más datos de que en las poblaciones mayores estas drogas son seguras. Algo que tenemos que hacer mientras utilizamos inhibidores de ciclina en primera línea es testear la mutación del PI3K por este trabajo Solar 1, donde el alpelisib combinado al fulvestrant dio un beneficio de PFS de casi 11 meses respecto a fulvestrant monoterapia de casi 6 meses. Pero esto no se dio en la corte no mutada. O sea que es algo que tenemos que tenerlo en mente para que cuando el paciente progrese a esa primera línea ya sepamos cómo lo vamos a secuenciar. Yo acá les traigo este algoritmo de secuenciación o cómo elegir de la doctora Rugo, que ella divide a esta población en 3 escenarios. Los pacientes sensibles altamente a una terapia endocrina, los que tienen una sensibilidad moderada o los que tienen una sensibilidad muy baja. Los altamente sensibles son aquellos pacientes naïf que progresan a más de un año de haber terminado su terapia endocrina. Y uno, si tienen solo lesiones óseas, podríamos estar autorizados a utilizar fulvestrant monoterapia o bien iniciar la combinación de un inhibidor de aromatasa más un inhibidor de ciclina. Y tener testeado la mutación del P3K, porque si progresa, uno podría hacer esta progresión fulvestrant alpelisib. Si es wild type, hacer fulvestrant más everolimus, o bien a la progresión de esto, examestano más everolimus. Si el paciente es moderadamente sensible, o sea, aquel paciente que progresa entre 2 o 3 años de comenzado su tratamiento hormonal, o a menos de un año de haber terminado su adyuvancia hormonal, este paciente podría hacer fulvestrant más un inhibidor de ciclina. Y si el paciente es pobremente sensible, que progrese dentro de los 2 años de comenzado su adyuvancia hormonal, sería candidato a una quimioterapia, o bien a fulvestrant con un inhibidor de ciclina.
Bueno, este es otro algoritmo por ahí que uno puede plantear, donde la primera y la segunda línea es más o menos lo que les he comentado, una tercera línea hoy en día podría ser hexametano y everolimo con datos retrospectivos, y en cuarta y quinta línea entrarían ya algunas moléculas que el paciente no utilizó en adyuvancia, como pueden ser taxano si no lo hizo, capecitabine, o después algunos inhibidores de microtúbulos, como isabequilona o eribulina. Pero no nos debemos olvidar que estos pacientes, si bien no son triple negativos, son un receptor hormonal positivo, pueden tener mutado el BRCA y ser candidato a utilizar inhibidores de FAP. Bueno, para ir concluyendo, entonces tenemos que considerar cuál es el intervalo libre de enfermedad, el patrón metastásico, el volumen de enfermedad que se presenta en el momento de decidir la terapia, y si el paciente tiene una necesidad de una rápida respuesta. Una segunda consideración es que la terapia combinada de inhibidor de ciclinas y hormonas logra respuestas superiores a la quimioterapia, mayor sobrevida y se produce con igual rapidez. Uno las curvas ven que se separan temprano, ya a las 6 semanas, que era más o menos lo que obteníamos con quimioterapia. Entonces hoy en día esta quimio se ha ido desplazando. Una tercera consideración es que la crisis visceral es infrecuente, hace referencia a una disfunción y no a una localización anatómica de metástasis o su volumen. O sea, uno podría considerar crisis visceral a una linfangitis carcinomatosa, a una meningitis tumoral, a una mielofisis. Eso lo podemos discutir. Una cuarta consideración, que inhibidor de aromatasa e inhibidor de ciclina en primera línea, en pacientes con progresión intraadyuvancia, o de estadio 4 de novo, ya sea pre o postmenopáusica, es un estándar. O sea, la pregunta sería ¿a quién no? No a quién hacérselo. Una quinta consideración es que en pacientes que no reciben inhibidores en la primera línea, lo deberían recibir en la segunda línea asociado a fulvestrant. Otra consideración es que a la progresión de inhibidor de aromatasa e inhibidor de ciclina tenemos que tener testeado el PI3K y si lo fuera mutado usar el fulvestrant más el pericid y si fuera wild-type everolimus más hexamestano o fulvestrant. Eventualmente la progresión de inhibidor de ciclina y alpelicid, o sea, una tercera línea, una opción puede ser everolimus y hexamestano con datos retrospectivos, recordar testear el BRCA. Siempre preferir una terapia secuencial. Los inhibidores de ciclina deben ser parte de esta secuencia terapéutica, ya sea en primera o en segunda línea. Si la paciente nunca recibió inhibidores de ciclina, considerar abemaciclib monodroga o combinado con tamoxifeno antes de quimioterapia. Otro punto importante es que no hay que mantener una terapia hormonal a la cual el paciente haya progresado. No existe evidencia para mantener un inhibidor de ciclina 4-6 o cambiar de inhibidor si la paciente progresa a uno de ellos. Tenemos 3 moléculas, pero si yo uso uno y el paciente progresa, no voy a pasar al otro. No existe una recomendación científicamente fundamentada para decidir un inhibidor sobre otro. La deuda está en encontrar un biomarcador que nos permita definir bien cuál es la mejor secuencia. Hay que ser proactivos en el manejo de la toxicidad de estos fármacos y tendremos que discutir cada caso clínico en un equipo multidisciplinario para poder avanzar en este tema. Bueno, yo dejo de compartir aquí pantalla. Espero no haber sido muy largo, pero es un tema que cada vez hay más información, Ernesto. Bueno, no sé si quieres compartir tus casos o algunas preguntas. Bueno, gracias, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un placer colaborar y participar en esta actividad académica. Excelente presentación, súper clara, completa. Voy a compartir el caso clínico. Aprovechemos el tiempo para discutir los temas controversiales y discutir el caso clínico. No tiene sentido que yo vuelva a comentar conceptos que Adriana excelentemente presentó en su charla súper completa y súper clara. Así vamos a pasar al caso clínico. Bueno,
tiene, no puedo leer los años que tiene, pero tiene alrededor de 50, ¿cuántos? 6. 56, porque me tapa el tablero. Tiene como antecedentes personales, tiene antecedente de una tía materna con cáncer de mama. En enero del 2013 se palpa un nódulo en la mama derecha. Por ese motivo se realiza una ecografía mamaria, donde se observa un nódulo hipocoico de 25 milímetros de diámetro mayor, con un ganglio axilar lateral con córtico medular. Se hace una mamografía, se ve ese nódulo espiculado en el cuadrante superexterno de la mama derecha con un BRAF 4C. Se biopsia con una aguja gruesa, confirma que es un carcinoma infiltrante NOS, con un grado histológico 3, un receptor estrogénico 80% positivo, progestágeno 60% positivo, HER2 negativo y un Ki67 del 20%. Se estadifica con una tomografía tórax, abdomen y pelvis, donde solamente se observa el nódulo en la mama derecha y la adenopatía homolateral, y el centellograma óseo negativo para secundarismo. La primera pregunta es, ¿qué conducta o qué estrategia de tratamiento adoptaría con esta paciente? Iría a biopsiar la adenopatía axilar y si es positiva, comenzaría con quimioterapia neoadyuvante. Comenzaría directamente con quimioterapia neoadyuvante o sobrellevaría la cirugía. No sé si alguno de ustedes quiere opinar. Es un tumor entonces de 25 milímetros con una adenopatía palpable, sospechosa, en un tumor luminal B laic, con un Ki67 del 20%, grado histológico 3. Esta paciente se diagnosticó en el 2013, quizás la estrategia hoy en día sería diferente a la adoptada en ese momento. Posiblemente, Ernesto, en esa época le hubiéramos hecho quimio neoadyuvante. Con luminal Sí. B, con ganglio positivo, Bio- posiblemente. Se escucha mal, Doc. ¿Puedes repetir? Hola. Más o menos. Oh, ahí se escucha algo, Doc. Uf. Porquería. Si no, la opción es que pueda entrar por el celu, ¿no? ¿Les parece? Vale. Me cambié 3 veces de oficina. Lamentable. ¿Se congeló? Ahora. Ya estoy Ahí te escucho. entrando con el celu. ¿Se escucha mejor? Sí, Doc, está mejor. Bueno, es muy inestable. Por momentos se escucha bien, por momentos no. Bueno, la cuestión es que en el 2013 esta paciente, que yo coincido con Adriana, hoy por hoy, digamos, quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Sí. Pero esta paciente se hizo una tumorectomía derecha más un basilar. El tumor medía 23 milímetros, con la misma histología, con invasión vasculolinfática, con los receptores hormonales positivos, con un Ki67 en este caso de 18, muy variable.
entre la biopsia inicial y la de la cirugía. Y como el ganglio centinela fue positivo, se hizo el vaciamiento axilar y tenía 3 ganglios positivos. Hoy en día, claramente, a esta paciente le hubiésemos indicado quimioterapia. Nosotros estamos trabajando en un estudio de fase 3, que en pacientes con tumores luminal B-like, con grado histológico 3, se randomizan los pacientes a recibir quimioterapia con o sin inmunoterapia. Ya conocemos los excelentes resultados en estudios de fase 3, el Keynote 522 en tumores triple negativos, donde aumenta la tasa de respuestas completas patológicas y donde ya en los pacientes con no un largo seguimiento se observó una ventaja en seguridad libre de enfermedad, y hoy en día la FDA ya aprobó el pembrolizumab como terapia perioperatoria, neo y adjuvancia en tumores triple negativos. Veremos si estos tumores hormonodependientes, pero con una alta proliferación, también la inmunoterapia puede tener el mismo resultado. Desde ya nosotros tuvimos unos casos con respuestas completas patológicas no vistos en tumores luminales. Eso se verá en el futuro. La cuestión es que era una paciente con 3 ganglios positivos, así que decidimos realizar la adjuvancia con antraciclinas, seguido de paclitaxel semanal, con buena tolerancia, sin complicaciones significativas. Y una vez finalizada la quimioterapia adjuvante, comenzamos el tratamiento endocrino en el momento del diagnóstico, así que decidimos comenzar con tamoxifeno, más radioterapia, en volumen mamario y áreas ganglionares. 2 años de tratamiento con tamoxifeno y decidimos hacer el switch a letrozol y planificamos la adjuvancia con 5 años de letrozol. La pregunta es si ustedes hubiesen optado por otro esquema de quimioterapia u otro esquema de hormonoterapia adjuvante, o hubiesen elegido este mismo esquema. No, posiblemente la quimio hubiéramos hecho lo mismo, Ernesto, pero tal vez hubiéramos empezado con inhibidores de ciclina, de aromatasa, perdón, dejando de lado el tamoxifeno. Pero bueno, eso... No. Perfecto. En ese caso, sí, en ese caso se plantearía el uso de análogos LHRH, claro, basados en los estudios Sofitex, que demostraron que la rama con inhibidor de aromatasa más... ¿Pero tu paciente tenía 56 años? Sí, pero en ese momento, a pesar de tener esa edad, no hacía mucho, era perimenopáusica. O sea que no estaba muy lejano de su última menstruación. Ajá. No sé si a los 56 años yo le hubiera puesto análogo. Sí. ¿Y si hubiese tenido su última menstruación hacía 10 meses? Bueno, nosotros para poner inhibidores vemos si la paciente está menopáusica o no, ¿no? Sí. Hacemos estradiol y FSH. Perfecto. Nos guiamos por eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, la paciente, varios años después, comienza con tos irritativa, realiza una consulta con neumonología, le solicitan al mes siguiente, en abril del 2019, una tomografía de tórax, donde se observa compromiso intersticial reticular y el procesamiento de los centros el inmunofiltro. Me escuchas de mal, doctor. Se completa la estadificación. ¿Sí? Bueno, entro entonces. Recording in progress. ¿Tiempo de hormonas de Gaga? 5 años en total. Voy a confiar en el celular ahora. Ahí está, doctor.
El tema es que les voy a tener que leer la evolución desde la compu. Mira vos, no nos muestres las diapos. Perfecto. Poquito, la tecnología jugó una mala pasada hoy, claramente. O sea que Así tiene arranca enfermedad pulmonar después de 5 años de manipulación hormonal adyuvante. Exactamente. 7 años. 7, ok. Que empezó en el 14, 15, 16, 17, 18 y el 19, 1, 2, 3, 4. ¿O no? Sí, 6, ¿no? Sí, 6 más o menos. 6 años. Sí. Bueno, entonces se hizo la biopsia, se confirmó que tenía el mismo inmunofenotipo, se estadificó y no solamente se vieron las lesiones pulmonares, sino que se vieron lesiones en el hígado, tenía una metástasis de 37 y 41 milímetros y tenía adenomegalias retroperitoneales. Y como se vio en la ventana ósea una lesión esclerosa en D6, se completó con un centellograma óseo y tenía una hipercaptación en D6, L2 y esternón. Por ese motivo le pedimos una resonancia de columna dorsolumbar que confirmó que eran lesiones metastásicas en columna dorsal y lumbar. Por lo tanto, tenía imágenes pulmonares múltiples con cierta linfangitis pulmonar, metástasis hepáticas, no de mucho volumen, pero 2 de 37 y 41 milímetros, algunas anomalias retroperitoneales y 3 metástasis óseas. O sea, mucha enfermedad. Sí, tenía un ICOG de 1, con tos irritativa y disnea con esfuerzo, astenia y hiporexia. Y en el laboratorio no tenía ningún hallazgo significativo. No pueden ver las imágenes, pero bueno, son bastante impresionantes las lesiones pulmonares. Entonces, la pregunta es, ¿qué tratamiento sistémico elegiría en esta paciente? Si quimioterapia, si elegiría un inhibidor de CDK4/6 más fulvestrán, porque progresó intratratamiento con letrozol, u otra opción. Y yo te digo, hoy, 2021, me animaría a ponerle inhibidores de ciclina con fulvestrán. Porque el tiempo, la respuesta con los inhibidores es casi igual que con quimioterapia. Si esto hubiera sido hace 4 años atrás, seguramente hubiera empezado con quimio, porque estaba muy borderline esta paciente por los síntomas. El tema respiratorio. Sí. Bueno, no sé, también uno opinar sin ver a la paciente no es simple, ¿no? Pero bueno. Sí, en esta paciente claramente lo que necesitamos es rapidez en la acción del tratamiento sistémico y alta tasa de respuestas objetivas. Si nosotros vemos en el estudio Monarch 2, la tasa de respuestas objetivas en pacientes con metástasis hepáticas es muy alta, cercana al 60%. Sí. Chequen ese dato. Y además, claramente, los inhibidores CDK4/6 asociados a hormonoterapia disminuyen el tiempo a la respuesta, claramente comparado con el tratamiento endocrino. Acorta el tiempo de latencia para que actúen claramente. Sí. Así que, por ese motivo, comenzamos en julio del 2019 el tratamiento con fulvestrán y con abemaciclib, 150 miligramos cada 12 horas, en forma continua, que es una diferencia importante con los otros 2 fármacos, más ácido zoledrónico, 4 miligramos endovenoso cada 28 días, por sus metástasis hepáticas. Al mes siguiente, ya la paciente tenía clara mejoría clínica, con disminución de la tos y de la astenia, y había recuperado el apetito. Tuvo como toxicidad una diarrea grado 1, que con tratamiento dietético y ocasional loperamida se pudo manejar muy bien. Tuvo una neutropenia grado 1, que no necesitó modificar el esquema.
y a los 2 meses de tratamiento repetimos la tomografía y se observa una clara menor representación de los engrosamientos de los septos interlobulillares e intracisurales bilaterales, así como de los múltiples nodulillos pulmonares. Las 2 lesiones hepáticas habían disminuido de 37 a 25 milímetros y de 41 milímetros a 16 milímetros. Habían desaparecido las adenomegalias retroperitoneales y consideramos que la paciente alcanzó una respuesta parcial. La paciente continúa con el tratamiento, con el mismo esquema, hasta hoy en día. Tiene un ICOG de 0, está asintomática, está haciendo su vida normal. Lleva 27 meses de tratamiento y continúa en remisión. Y la última tomografía que le hicimos en agosto del 2021 tenía nodulillos pulmonares menores de 5 milímetros, tenía las lesiones óseas de columna esclerosadas, calcificadas, y una lesión hepática secuelar y nada más. Así que tuvimos una excelente respuesta en esta paciente y bueno, es uno de los grandes cambios en el tratamiento de las pacientes con enfermedad visceral de alto volumen, sintomáticas, donde la combinación de inhibidores CDK4/6 más hormonoterapia logra controlar la enfermedad. Y bueno, ya hay 5 estudios, o 6, ¿no? 6 estudios de fase 3 que mostraron prolongar la supervivencia global. Los 3 estudios, como mostró Adriana, en segunda línea, el Paloma 3, el Monarch 2, el Mona Lisa 3, el Mona Lisa 7 y ahora recientemente el Mona Lisa 2. 5. ¿Ah? Así que bueno, las pacientes en el Mona Lisa 2 superaron por primera vez en enfermedad avanzada con receptores positivos HER2 negativos los 5 años de supervivencia global. Alcanzó la rama con Ribo más letrozol 63 meses de supervivencia global media. Así que bueno, es claramente un cambio de paradigma en los últimos 5 años la incorporación de los inhibidores de CDK4/6. Sí, doctor, Una pregunta es, sí. Una consulta, digo, y aún en el 2019 lo conseguiste muy rápido, digamos, el acceso es rapidísimo a esta medicación en ese momento, que está buenísimo. Sí. Todo depende obviamente del acceso de la cobertura del paciente. Sí. Vale. Las buenas obras sociales acá en Buenos Aires en menos de una semana tenés la medicación. Claro. Eso hace la diferencia, sí. Eso es fundamental, claro, por supuesto. Ernesto, ¿a qué no te le animarías? Una primera línea con inhibidor de ciclina y letrozol. ¿A qué paciente dirías no? Bueno, por un lado, vos mostraste una diapo donde podríamos dividir a las pacientes en 3 grupos. Un extremo son pacientes que tienen poca carga tumoral, que no tienen enfermedad visceral, que tienen un intervalo libre de enfermedad prolongado, y eventualmente, y yo le agregaría pacientes frágiles, añosas, donde la monohormonoterapia yo creo que sigue teniendo cabida, por lo menos en primera línea. Tienen que reunir para mí todas esas condiciones: poca carga tumoral, ausencia de enfermedad visceral, intervalo libre de enfermedad prolongado, y pacientes por ahí, digamos, añosas, frágiles, con comorbilidades. Esas pacientes creo que son candidatas ideales a la monohormonoterapia. Por otro lado tenemos el otro extremo, que cada vez es menor, que son las pacientes que se llaman con crisis visceral marcadas,
una paciente que viene al consultorio con insuficiencia respiratoria, desaturando, con disnea en reposo, o que tiene múltiples metástasis hepáticas con la bilirrubina de 2 y las transaminasas muy altas, creo que son las únicas excepciones hoy por hoy que yo indicaría quimioterapia en esas pacientes. Doctor, acá pregunta también Marcelo que si hubiera sido la quimio la opción, ¿cuál quimio hubiera elegido para tratar a esta paciente? Sí. Hubiese elegido paclitaxel semanal, probablemente. Por más que ya lo hubiera hecho en la Tenés ayudancia. razón, había hecho adjuvancia. Sí, Tenía No, muchos años, sí, pero podía, si tiene un no intervalo tenía, libre de enfermedad muy si no prolongado. claro, tenía sí. neuropatía residual, podías hacerle Sí, por ahí yo, docetaxel en sí, lugar de exactamente. Docetaxel sería una opción. Si es refractario al Pacli, una opción es hacer capecitabine, por ejemplo, con ixazepilona. Y ahora tenemos la posibilidad de usar eribulina. Eribulina, Sí. sí. Es otra opción. Sí. Ernesto, he llegado a ver cosas que nunca había visto como respuesta. Hola. Corto. Sí. Ahora me parece que el problema es de Adriana, ¿no? Le tocó a ella. Sí. El celular nunca falla, ¿eh? Mejor que... Doctor, te hago una consulta. Esto, Sí, digamos, la mutación del receptor PI3K, ¿ya lo haces de rutina, digamos, en una paciente que conoces, que es metastásica o que recae, que crees que vas a usar sí, esta, ya lo estás sí. usando de rutina? La verdad que sí. Ujú. Igualmente, no está la gente de Novartis acá. Tuve un par de malas experiencias con alpelisib en cuanto a las toxicidades. Una Microlesión. paciente a los pocos días hizo un rash tremendo, cutáneo generalizado, y otra paciente con normoglucemia se aparece a los 15 días, internada con 400 de glucemia. Así Sí, que no tengo tantos pacientes con alpelisib, pero tuve 2 toxicidades que me tocó lidiarlas. A una paciente le tuve que suspender definitivamente el alpelisib, que nos había costado, justo era antes de su aprobación en Argentina, así que con uso compasivo pedido a Suiza, que fue un tramitería tremendo, y después de tanto tramiterío llega, y a los 15 días hace un rush tremendo, así que el esfuerzo lamentablemente no nos sirvió. La pasé a capecitabina y estuvo 2 años en tratamiento con capecitabina perfectamente bien. bien. Che, doctor, ahí el doctor Ávila levantó la mano, tiene una Sí, pregunta. Gracias, Eva. Hola, Ernesto, un gusto escucharte. Tengo una igual. consulta con respecto al Pelicip, porque ahí, bueno, ya la doctora Borelo puso el algoritmo, ¿cierto? Sí, Y hoy indicamos al Pelicip en aquellos pacientes que progresaron a un inhibidor de ciclina a un inhibidor de aromatasa, ¿no? sí. Hasta donde yo conozco, esa indicación es en base a un estudio fase 2, ¿no es cierto? No tengo otro dato. No, es el estudio Solar que compara fulvestrant con osinalpelisib. Ese fue un estudio fase 3 de Fabrice Claro, André y fue pero el los estudio pacientes, de registro. esos pacientes no habían hecho inhibidores de ciclina, tengo entendido. Yo estoy hablando porque, Ah, sí, ya te entiendo la pregunta. Un muy pequeño porcentaje, menor al claro, 10%. Igualmente tenés, exacto, los estudios BELIEVE, son estudios fase 2, donde utilizaron inhibidores de ciclina, que tuvieron 3 cortes. La corte que utilizó inhibidores de aromatasa más inhibidores de ciclina tuvieron buenos resultados. Pero fue un estudio fase 2, los estudios BELIEVE. El estudio BELIEVE con las diferentes cortes, tenés razón. En el yo estudio digo, solo creo que era el 8 o 9% solamente, que había recibido claro, inhibidores de 4-6. claro. Sí. Pero así mismo ese sería nuestro algoritmo hoy, hasta tener más datos. O sea, un paciente que hizo, Exactamente, basados en el estudio BELIEVE, y bueno, no debería, ¿por qué no? Haciendo una extrapolación, así que se utiliza y se recomienda. perfecto, gracias. Igualmente, sí, con el alpelisib
no se demostró ventaja en supervivencia global, ¿eh? Sí. Doctor, ahí también la doctora Karina Boni te quiere hacer una consulta. Sí. Hola, hermosa la charla, ¿no? Súper completa y clara. Mi pregunta es, a esta paciente, refiriéndome a la del caso, hoy en día, que ella usó los inhibidores de aromatasa y usó el fulvestrant, cuando progrese, por más que tenga la mutación de K3, tendría que pasar, por ejemplo, la alternativa sería everolimus y examestano. Esa sería una posibilidad. Sí. O Si fuese, quimio. lo que pasa es que ella también había progresado con letrozol, porque hay una corte del estudio Billy que combina letrozol más alpelisib y que previamente había recibido fulvestrant más inhibidores de CDK4/6. Pero esta paciente ya progresó en tratamiento con letrozol, así que si progresase, si querés utilizar una nueva línea hormonal, la opción sería examestano o everolimus. Sí, tiene el problema de la toxicidad pulmonar y de la estomatitis, pero bueno, y si no, pasa la quimioterapia, ¿no? Gracias, Doc, ¿no? ahí tenés otra pregunta más, Doc, la doctora Pacha. Sí. Hola, buenas noches. Perdón, creo que sin querer levanté 2 veces la mano. Doctor Ernesto, creo por no haber visto la diapositiva, no me quedó claro si había sido rebiopsiada a la paciente a la metástasis en cuanto a volver a determinar los receptores. Sí. Esa era sí, ¿fue así? Fue así, fue biopsiada y eso se hizo una fibrobroncoscopía con biopsia. Bien. Y es una fuerte recomendación que los pacientes en la recaída se deben biopsiar, primero para confirmar que sea una metástasis de su carcinoma de mama, y segundo porque el inmunofenotipo puede cambiar. Y no es tan infrecuente que cambie, ¿eh? Hay un 20, si vos tenés el inmunofenotipo de receptores positivos, HER2 negativo, en la recaída tenés hasta un 20% de chances, en promedio, de que los receptores hormonales se negativicen. Así que es uno de los tantos mecanismos de resistencia hormonal descritos. Exacto, sí, yo creo que ya no queda duda del tema de rebiopsiar la metástasis, pero me preguntaba lo mismo por ahí que Sebastián en cuanto a la disponibilidad de la droga y en cuanto a la paciente por ahí crítica en tiempo, que estaba con su sintomatología respiratoria y esas imágenes pulmonares, digamos, la agilidad de una biopsia, de la espera de los resultados de la inmunohistoquímica y posteriormente a la decisión de la terapia, otra espera más, ¿no? Entonces, bueno, lo decía por el tema, yo justo había preguntado antes, el tema de cuán sintomática estaba la paciente, cuánto se podía esperar. Es una buena pregunta. A mí se me vino, básicamente, ¿no? Sí, me vino biopsiada por los neumonólogos con el diagnóstico. Ah, buenísimo. Es una buena pregunta. Sí. Bien el equipo. Sí. Cuando a mí, muchas veces, seguramente ustedes tienen estos casos. Es muy frecuente en este subgrupo que haya pacientes con recurrencia ósea exclusiva. Es muy común. Cuando las pacientes vienen muy sintomáticas y que inicialmente tenían un riesgo alto de recurrencia y recurre, supongamos, a los 2-3 años, la paciente está muy dolorida, yo muchas veces esas pacientes, como sabemos que puede tardar hasta que comience el tratamiento, si la biopsiamos, por lo menos 1 mes y medio, 2 meses, a esas pacientes, como excepción, sí, comienzo el tratamiento. Claro, sí. Sí. Porque vamos a tener 1 mes hasta que tenga el turno de la biopsia, hasta que nos traigan el resultado y está tan dolorida. Otra cosa es si tiene una recurrencia 6 años después de la cirugía del tumor primario, o una paciente de bajo riesgo inicial, donde puedes tener más dudas. Pero cuando la recurrencia es clara y la paciente está muy sintomática, en esos casos, y el patrón es óseo, que seguramente no cambió de inmunofenotipo, en esos casos yo privilegio comenzar el tratamiento para aliviarla sintomáticamente. Sí, tal cual.
Otra Gracias. cosa para acotar, Ernesto, que en los trabajos de ribociclib se testearon subtipos intrínsecos y que algunos hormonodependientes pasaron, bueno, muchos pierden la positividad, pero otros pasan a ser incluso HER positivo, ¿no? HER2 Un bajo, enriched. Sí. exacto, Son HER2 bajo negativos número de por pacientes, pero Sí, es aproximadamente un 12% en sí, los estudios en todos los Mona Lisa. Fue publicado por Alex Pratt y es un trabajo muy sí, interesante, muy interesante. muy interesante. Tuvieron 12% de pacientes HER2 enriched y un 3% basal-like. Va a ser la que no Los responde. pacientes basal-like no se beneficiaron de la hormonoterapia con el inhibidor de ciclina. En cambio, los Exacto. pacientes HER2 enriched sí. Una cosa a tener en cuenta, muchos basal-like con receptores más positivos son aquellos que tienen el receptor estrogénico entre 1 a 10%, o sea, débil. Tener cuidado en esos pacientes porque la mayoría son basal-like y no responden al tratamiento hormonal, ¿eh? Entonces, Exacto. receptor estrogénico débilmente positivo con una progresión clínica violenta y alta carga tumoral, por ahí sería otra excepción de comenzar con quimioterapia, ¿eh? Karina, no sé si querés preguntar otra cosa más, está con la mano levantada. Sí, quiero preguntar. No, mi duda era eso, por ejemplo, pacientes que a lo mejor vienen solamente con receptores estrogénicos muy bajitos y progestágeno negativo, o al revés, Sí. de progesterona bajito y estrógeno positivo, negativo, si también la elección era comenzar Y ahí con tenés los que tener en inhibidores. cuenta los parámetros clínicos ahí. Si tienen algunas lesiones óseas, con intervalo libre de enfermedad prolongada, no está muy sintomática, yo intentaría un tratamiento hormonal en combinación con inhibidores de ciclina. En cambio, si es, como te comenté, múltiples lesiones viscerales, muy sintomática, y ahí es una excepción y comenzaría con quimioterapia, ¿no? Bien. Y la otra pregunta, supongamos que es una paciente con lesiones óseas múltiples que Sí. está con algún riesgo de compresión medular o dolor importante que no lo logremos calmar y uno decide comenzar con radioterapia y a lo mejor ya tenemos también el inhibidor de ciclinas para empezar. ¿Se puede hacer concomitante o habría que frenar el tratamiento y reiniciarlo o esperar que termine No, la radioterapia para iniciar? sí. Se puede comenzar, tenés que tener un control más estricto del hemograma. Bien, ¿Tá? Si el campo irradiar es chico, se puede hacer concomitante. se puede hacer en forma concomitante. Si tienes que irradiar la pelvis, donde sabes que te puede afectar mucho la médula ósea, bueno, hay mucho cuidado con el seguimiento con hemograma. Bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Yo le quería hacer una pregunta, pero bueno, no en avanzado, cualquiera de los dos. Con respecto a la aprobación de la abemaciclib en adyuvancia junto a tamoxifeno o el inhibidor ahora hace poquito por la FDA, ¿qué es lo Sí. que nos pueden comentar algo de eso? Sí, por supuesto. Bueno, hay un estudio muy importante que es el Monarque, que en pacientes de alto riesgo, la combinación de hormonoterapia más 2 años de abemaciclib alcanzó el objetivo primario del estudio, que era disminuir la tasa de recurrencia de enfermedad invasiva en un 25%. El hazard ratio fue 0,75, algunos subgrupos fue mayor, sobre todo los pacientes con 1567 mayor a 20, o los pacientes que habían hecho neoadjuvancia. Todavía no se demostró, porque tiene un corto follow-up, ventaja en supervivencia global, pero disminuye la tasa de recurrencia de carcinoma invasivo y de recurrencia a distancia también. Se incluyeron pacientes de alto riesgo. ¿Y a qué se consideraron pacientes de alto riesgo? Bueno, hay 2 grandes grupos. Pacientes con 4 ganglios axilares o más, muy fácil de identificar, o pacientes con 1 a 3 ganglios positivos
y que tengan un tumor de 5 centímetros o más, y o grado histológico 3, y o un Ki-67 mayor al 20%. Entonces, si tenemos una paciente como esta, que tenía un Ki-67 alto del 20%, y que tenía un grado histológico 3, a pesar de no ser un tumor de más de 5 centímetros, y tenía 3 ganglios positivos, bueno, a esa paciente hubiese ingresado en estudio con ARKI y potencialmente se puede beneficiar de la combinación de ABEMA más hormonoterapia. Y una importancia diferente es con el palbociclib. Hubo 2 estudios de fase 3 con palbociclib. Uno es el Penélope B, pacientes que quedaron con enfermedad residual luego de quimioterapia neoadyuvante, y el estudio PALAS en adyuvancia con palbo, que fueron absolutamente negativos. Entonces, esta es una diferencia en efectividad de 2 inhibidores de CDK4/6, que evidentemente no son intercambiables. Bueno, sí, hay otra pregunta más. La doctora Mónica Martínez quiere hacer una consulta. Sí, mucho gusto, Ernesto. Yo soy radiooncóloga y referido a lo que preguntó Karina anteriormente, cuando teníamos metástasis óseas se hacía en concomitancia y bueno, la respuesta era lo que vos dijiste. Lo único comentario que quería hacerle era recordarle que tenemos la radioterapia estereotáxica. Cuando pacientes que solamente tenemos lesiones óseas con un criterio ablativo y que podemos hacerlo entre fracciones. Entonces, en menos de una semana podemos hacer la radioterapia y luego ustedes continuar con el tratamiento sistémico y así disminuir en muchos pacientes las toxicidades, ¿cierto?, que pueden llevar la concomitancia. Perfecto, excelente comentario. Sí, o se puede comenzar exclusivamente con la hormonoterapia y esperar con el inhibidor de CDK4/6, que es el agente que va a causar mielotoxicidad. Claro, perfecto. Gracias. Bueno, no sé si quiere, doctora, ¿vos querés comentar algo más? No, yo les quiero hacer alguna pregunta. Si ustedes eligen el inhibidor de CDK4/6 de acuerdo a las características clínicas del paciente, si diferencian si el paciente tiene resistencia primaria o no, si tiene enfermedad visceral o no, por el intervalo libre de enfermedad, si eligen una u otra, por las comorbilidades del paciente, si hacen en su cabeza la elección de uno u otro agente, dependiendo de esas características que comenté, o tratan a todos con uno de los 3 fármacos que están acostumbrados a manejar y punto. Mira, yo personalmente trato de hacer un ejercicio de los criterios de inclusión de los trials para ver, bueno, tal vez cuál molécula sería mejor para mi paciente. Yo creo que este es un efecto de clase, ¿no? Que los resultados son más o menos todos parecidos, pero por ejemplo cuando el paciente tiene una polifarmacia, si tiene alteraciones cardíacas, bueno, busco el nicho, ¿no? Y después lo que me parece de la ABEMA, esto de que tenga una dosis continua es buena por 2 motivos. Uno, cuando uno quiere una respuesta tal vez rápida, y me parece que una de esas va a ser más estable, pero esto es una intuición, ¿no? El nivel de PK de la droga, ¿no? Y por otro lado hay pacientes que del interior, no quiero desmerecer a nadie, pero por ahí del campo, que se les complica un poco, es más fácil manejar a la distancia una diarrea que una neutropenia, y es más fácil que entiendan que tienen que tomar la pastilla todos los días y no 3 semanas sí y una no. Pero bueno, a veces en la vorágine, cuando uno ve tantos pacientes juntos, por ahí no sé si uno hace tanto ejercicio. Se da un poco y un poco.
Y bueno, y es cierto que estamos muy acostumbrados a que nos salga Palvo rápido por default, ¿verdad? Pero bueno, esta es una apreciación que por eso me parece bien que estos pacientes, cuando uno va a cambiar de línea o poner una primera o una segunda línea, lo discuten en equipo multidisciplinario, como yo les puse el último, porque ahí es cuando vas a hacer el verdadero ejercicio. Ujú. Pero bueno, no sé cómo lo haces vos. Sí. Está claro que de los 3 fármacos, el mejor tolerado es Palbo. El Abema tiene el problema de la diarrea, el Ribo tiene eventualmente el riesgo de toxicidad hepática y de prolongación del QT. Así que de Y he los 3... tenido Sí. Hola. Se cortó. Se cortó. toxicidad cutánea Ah. con el... Hola. Sí. Ahí se te vuelve a escuchar. Con el ribo he visto también toxicidad cutánea, no despreciable, ¿no? ¿Mm? Después También. hay un uso para el ribociclib casi con exclusividad porque se hizo ese estudio en esa población, que son las pacientes premenopáusicas, basados en el estudio Moraliza 7. Yo elijo como estándar el ribo en primera línea de enfermedades premenopáusicas, análogos u ovoforectomía, más letrozol, más ribo. En pacientes con resistencia primaria, yo prefiero utilizar o ribo o abemaciclib y no palbociclib. Sí, claro. Y después en pacientes asociados a fulvestrant en segunda línea también prefiero elegir o ribo o abemaciclib. El estudio Paloma 3 le costó demostrar ventaja en supervivencia global. Así que eso sería, era un paciente en primera línea con patrón óseo, que es típico. Por mejor tolerancia elijo Palbo, claramente. Doctor, y ahí la doctora Pacher también pregunta, bueno, en una paciente que ya ha sido politratada, de la posibilidad de la abemaciclib monoterapia. Sí, bueno, ¿cuál es la oportunidad de elegirlo? O bueno, es lo que entendí yo. Sí, y bueno, son pacientes que progresaron a las diferentes líneas hormonales, que no tuvieron la oportunidad de recibir un inhibidor de ciclinas en las líneas previas, que probablemente hayan progresado alguna línea de quimioterapia, y es una posibilidad. Hay un estudio que es el Monarch 1, un estudio de fase 2, donde una tasa de beneficio clínico bastante significativa utilizando abemaciclib, y creo que la sobriedad libre de progresión fue alrededor de entre 6 a 8 meses. Es una opción. Yo tuve algunas pacientes que se beneficiaron durante un tiempo, pero cada vez quedan menos de esas pacientes, porque utilizamos prácticamente en todas las pacientes, o en primera o en segunda línea, los inhibidores de CDK4/6. El hecho de que se use monoterapia, la dosis es más alta y digamos, la diarrea es más complicada, ¿lo notó Sí, eso o no? puede ser. Pues son 200 miligramos en vez de 150, sí. Y bueno, la incidencia de diarrea es superior. Pero bueno, ante la diarrea molesta, le bajas la dosis y punto. Claro. Bien. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Están cansados? Doctora, ¿querés comentar algo más? Perdón, Seba, aclaraba esto de la monoterapia porque, por lo menos en mi caso, de pacientes muy longevas, por ahí hay casos de pacientes recaídas a los 10 años y que sí ya han hecho por ahí dos hormonoterapias y bueno, es una opción. Yo creo que todavía Es una opción, quedan totalmente de pacientes acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Ernesto, ¿y qué consideración te merecen los estudios del Real World de Palgo y este artilugio estadístico que han hecho para compensar los déficits en el estudio retrospectivo, en el análisis de datos retrospectivos? Sí. Yo creo que los estudios del Real World son importantes, pero tienen sus sesgos, claramente.
Así que para datos duros, prefiero los estudios pivotales de fase 3 para tenerlos en cuenta. Es cierto que los estudios del real world tienen la ventaja de incluir a pacientes que por los criterios estrictos de los estudios pivotales no se pudieron incluir, pero también tienen sus sesgos, y estudios retrospectivos tienen sus sesgos claros, así que le brindo poca importancia. Pero bueno, mi experiencia, y también la experiencia de uno como médico es importante, es que la eficacia y sobre todo el perfil de toxicidad es excelente el palbociclib, ¿eh? Eso no hay duda. O sea, sería para confirmar datos. Para confirmar datos, sí, para que no sean toxicidades inesperadas, para ampliar la población a tratar en pacientes con más comorbilidades. Sí, demuestran de que no hay toxicidades añadidas en pacientes de la vida real. Tienen su utilidad, confirman muchas veces los datos, pero para datos precisos de tasas respuestas, de seguridad libre de progresión, voy a buscar los datos en los estudios pivotales, que están auditados, que están las imágenes revisadas por comités, por expertos en imágenes que son doble ciego, que no están sesgados. Para datos duros, mejor fijarse en los datos de los estudios pivotales. Ok, sí, yo un poco por eso no le puse nada al respecto en la charla. Sí, pero bueno, lo que está en desarrollo en las pacientes hormonodependientes, que nos vamos a cansar de escuchar en los próximos años, son los nuevos inhibidores de SERT, de los degradadores del receptor estrogénico. Orales. Sí, orales, aparentemente más eficaces que el fulvestrán, con mayor eficacia en los pacientes que generan resistencia por mutaciones del receptor estrogénico. De eso se va a escuchar mucho. E inclusive porque revierte esa resistencia, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Tal cual. Okay. Así que inclusive ya están comenzando los estudios en adyuvancia con este tipo de fármacos, ¿eh? No solamente en enfermedad avanzada, sino en adyuvancia. Y en Argentina ya hay 2 estudios, que uno ya obviamente ya terminó el reclutamiento, y en adyuvancia está por empezar, con giredestrant, que es un inhibidor de SERT, comparado con inhibidor de aromatasa. Vamos a ver si es o no más efectivo. Claro. Y después también vamos a empezar estudios con nuevos inhibidores CDK4/6, una droga de Pfizer, que aparentemente es más eficaz que el palbociclib. O sea, fíjense que nuevos inhibidores de CDK4/6 serían de tercera generación, están en etapa de experimentación clínica, inicial todavía. Vamos a empezar un estudio fase 1B, 2, con este nuevo grupo de drogas. Ok. Bueno, creo que hemos abusado largamente de tu experiencia. Han sido muy útiles tus comentarios y es un tema interesante porque ha cambiado, creo, el enfoque del tema y ha cambiado la vida de los pacientes. Viven más y mejor. O sea que, bueno, no sé, espero que esto se traslade a el uso masivo, a que los costos bajen, ¿no? Seguramente. Esperemos. Bueno, por nuestra parte creo que no hay más preguntas, Marcelo. No sé si querés cerrar o doctor Quintana, quien de ustedes quiera hacer un último comentario. Bueno, por mi parte yo agradecerle, la verdad que estuvo muy interesante las 2 charlas y bueno, y la cantidad de preguntas, bueno, todos se prendieron porque es un tema muy, muy interesante. Y agradecer a la asociación, a Rafa y a todos los que estuvieron acá hasta el último. No sé, doctor Marcelo, si quiere decir algo más, pero por mi parte muy bueno estuvo. No, sí, agradecer tanto a Ernesto como a Adriana y a vos, Sebastián, bueno, que organizaron con el apoyo de Rafa esta jornada. Por supuesto, estuvo muy interesante, muy completa la presentación de Adriana y muy bueno el caso clínico y la discusión que se generó con tu caso, Ernesto. Así que bueno,
nada, agradecer solamente, bueno, Muy bien. no tengo nada más que decir que muchas gracias. Por supuesto a Rafa que nos acompañó todo este año organizando reuniones de este tipo que, bueno, nos mantienen activos. Nada más Muy que eso. bien. Bueno, Bueno, un gusto, un placer y espero verlos. O en En Córdoba el Congreso, Ernesto, te convocamos o en el para el año exterior. que viene, Pero bueno, noviembre. seguramente sí. noviembre 2022, Doc. Bueno, Exactamente. gracias, ¿sí? Y que terminen bien el día. Un placer. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo para todos. Chao, buenas noches. Chao, chao.